Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, comenzamos a transitar la segunda semana de este tiempo de Cuaresma. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado encontrábamos a Jesús en el desierto, cara a cara con Satanás, que lo pone a prueba. Y en esas circunstancias Jesús, que en el momento de oración en que se sumerge después del bautismo, escucha esa voz del Padre que le dice: tú eres mi hijo amado. Hoy también en el monte, en la montaña, va a volver a escuchar esa voz que se refiere a él diciéndole: tú eres mi hijo amado. Bueno, después de esa experiencia del bautismo y de esa experiencia profunda de sentirse ungido por el Espíritu junto al Jordán, el Espíritu dice, el Espíritu arrastra a Jesús al desierto. Y allí, en la soledad, en el silencio, Jesús se somete a un profundo y a un muy duro discernimiento que le lleva a aclararse en el modo en que debía llevar adelante esa misión que el Padre le está encomendando. Satanás le sugiere un modo muy tentador, digamos así, pero no es el modo que Jesús va a adoptar. El modo que Jesús va a adoptar estará en la línea de un misterioso personaje que describe el profeta Isaías en sus cánticos del servidor sufriente. Yo los invito a googlear cánticos del siervo de Yahvé, cánticos del siervo de Yahvé. En el profeta Isaías son 4 cantos, 4 cánticos. Y ese es el modo que Jesús va a adoptar para llevar adelante su misión. Es el camino de la verdad, de la humildad, de la mansedumbre, de la no violencia, del perdón, de hacerse cargo de las culpas y de los pecados de los demás, renunciando al resentimiento y a los deseos de venganza, sin juzgar, sin apagar la mecha que humea. Es decir, la antítesis de la postura y de las actitudes que hoy adoptan ciertos personajes públicos y que lamentablemente se nos han ido colando en la mentalidad, en las actitudes y en el corazón de muchos cristianos que se consideran gente de bien. Bueno, hoy el escenario es distinto, no es el desierto, es la montaña. Aunque si recuerdan, también Satanás había conducido a Jesús a lo alto de un monte para mostrarle el mundo y decirle: bueno, todo esto es mío, si te pones de rodillas, te lo concedo. No. Conclusión: cualquier lugar puede ser un lugar oportuno para el encuentro con Dios, el desierto o la montaña, pero también puede ser un lugar oportuno para encontrarse con lo más horrible de uno mismo y con lo más horrible de la creación, con Satanás. En general, hay que decir que en la Escritura la montaña es especialmente un lugar de encuentro con Dios. Así lo fue para Moisés, así lo fue para Elías, también para Jesús. Fíjense, para Abraham, hoy leemos una escena donde él también está en la montaña, en la cima de un monte, en el cual aparentemente Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Ven? Para Abraham es lugar de las dos cosas, de prueba y de encuentro con Dios. La montaña. Bueno, justamente ocurre en Jesús aquello que en alguna medida ocurre en cada uno de nosotros cuando logramos entrar en una meditación profunda. ¿Qué pasa cuando entramos en una meditación profunda? Nos transfiguramos, nos transformamos. Incluso nuestro rostro se relaja, se ablanda, nuestro cuerpo pierde rigidez, recupera armonía, la mandíbula se afloja, se insinúa una sonrisa. Después de una hora, incluso media hora de meditación profunda, salimos diferentes, vemos las cosas diferentes. Y la neurociencia nos lo explica y nos lo dice, que cuando entramos en
en ese trance, en esa meditación, en ese silencio, en esa relajación, se producen y comienzan a circular por nuestro cuerpo las hormonas del bienestar. Por eso los apóstoles, los 3 apóstoles elegidos para contemplar esa escena, contemplando esa escena, exclaman: qué bien que estamos aquí, qué bien que estamos aquí, quedémonos aquí, instalémonos aquí, que esto dure para siempre. Pero esa no era la idea. Parece que Jesús sí necesitaba nuevamente escuchar esas palabras confirmatorias que escuchó junto al Jordán: este es mi hijo muy amado, este es mi hijo muy amado, como reforzando esa identidad más honda del hijo de José y de María, que es también nuestra propia identidad, porque todos somos hijos de Dios, aunque lo olvidemos, y aunque esto no se nos marque y no nos condicione nuestra existencia cotidiana y no condicione y marque nuestras relaciones entre nosotros. Todos somos hijos de Dios y así debemos tratarnos. Bueno, y me voy a detener en este punto. Aquí aparece el primer mandamiento que el Padre, nuestro Padre, nos da respecto a su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Escúchenlo, escúchenlo. Y bueno, este domingo tal vez podamos quedarnos en esto. ¿Escuchamos a Jesús? ¿Cómo? ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Sé escuchar? ¿Hago silencio para escuchar? Si ustedes recuerdan, Juan, el evangelista, dijo en una ocasión, escribió en una de sus cartas: quien no ama a su hermano a quien ve, quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo se atreve a decir que ama a Dios a quien no ve? Vamos a trasladar esta frase. Si no sé escuchar, si no sé escuchar en respetuoso, en amable silencio, mis hermanos, ¿cómo seré capaz de escuchar a Dios? ¿No será que me estoy escuchando a mí mismo? ¿Cuántos de nosotros, no? Cuando nos hablan, estamos distraídos, desconectamos, cancelamos. Estamos pensando en la respuesta que vamos a dar al otro. Interrumpimos al que está hablando. Le respondemos sin empatía, afirmando: ah, sí, a mí me pasa lo mismo. O me pasó lo mismo. Y les recuerdo que también este es el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo Israel. Le dice: Shema Israel. Es lo primero, ¿ven? Escucha Israel. Escucha Israel. En Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 4, 5. Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha Israel. Y también nos lo dice a la iglesia, a los que nos llamamos cristianos, ¿no? Que sin embargo estamos llenos de ruidos, de palabras, que somos incapaces de acallar, por dentro digo, ¿no? Y además vivimos rodeados de ruidos y de palabras que nos llegan, a veces sin que lo busquemos. Otras veces prendemos el televisor, la radio, generalmente siempre en el mismo canal, ¿no? Para sentirnos acompañados, para huir del silencio, para huir de la soledad, porque tenemos miedo quizás, quién sabe a qué. Y nos pasa en la Eucaristía. Muchas veces vamos a la Eucaristía y no nos enteramos de lo que se leyó en la liturgia de la palabra, aunque hayamos respondido palabra de Dios. ¿Te alabamos, Señor? No, no nos enteramos. ¿Qué se leyó? Si nos preguntan. Y se dijo palabra de Dios y respondimos: te alabamos, Señor. Bien, hoy podríamos dejarlo aquí, ¿no? El texto es muy inspirador, pero me parece que hoy nos urge preguntarnos si estamos cumpliendo este mandamiento primero y fundamental: escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús, que nos habla de múltiples maneras, en muy diversos lugares, pero necesitamos estar en su sintonía para escucharlo. Necesitamos afinar el oído para escucharlo. Necesitamos corrernos de nuestra pretendida sabiduría humana y religiosa, que fácilmente nos lleva a hacerle decir a Jesús lo que nosotros queremos escuchar. Tristemente es así. Qué diferente, ¿no? Sería el mundo, sería la iglesia, serían nuestras familias
si aprendiéramos a escuchar y a escucharnos. Qué diferente. Ojalá que nos animemos a hacer este ejercicio de escuchar y escucharnos en esta segunda semana de Cuaresma.